¿Qué tal? Buenos días. Nuevamente estamos aquí en este programa, en este pequeño episodio. Y hace 3 semanas habíamos grabado un podcast con mi amigo Rudy y habíamos quedado que íbamos a grabar un pequeño podcast hablando sobre el negocio desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista cristiano. Entonces, hoy voy a hablar un poquito sobre el emprendimiento desde el punto de vista espiritual. Entonces, ¿cuál sería mi consejo? Creo que sería contarles un poquito de mi experiencia, cómo fue a la hora de emprender desde el punto de vista espiritual. Como toda persona, yo tenía sueños, tenía metas, pero llegué a un momento de mi vida en el cual yo descubrí que también Dios tenía planes para mí. Entonces, ¿cuál era el problema? Que yo tenía mis planes y Dios tenía sus planes para mí. Pero me di cuenta también que estos planes chocaban, porque los planes de Dios no iban de acuerdo a los planes míos, porque yo lo veía desde una perspectiva humana, yo lo veía desde mi experiencia, pero Dios ve las cosas desde el punto de vista de Él. Entonces, ¿cuál sería mi consejo? Si usted tiene planes, si usted tiene proyectos, háblele a Dios, háblele. Quiero dejarles un pequeño concepto, quiero dejarles un consejo a la hora de orar. Nosotros cuando oramos, muchas veces yo platico de este tema con muchas personas y yo le digo, la gente no ora, la gente le grita a Dios. ¿Por qué? Porque la gente llega, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Padre te pido por mi familia, te pido por mis hijos, te pido por mi trabajo y amén. O sea, usted no oró, usted lo que hizo fue gritarle a Dios. En Jeremías 33:3 dice la Biblia, clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Quiere decir que debe de ser una plática con Dios donde usted habla y Dios responde, Dios enseña. Usted tiene que tomarse un tiempo para meditar, debe de tomarse un tiempo para pasar con gente que está metida en la iglesia, que está metida en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque a veces nosotros no tenemos una buena relación con Dios. Hay gente que pasa más tiempo con Dios que nosotros. Entonces estas personas quizás nos van a ayudar para poder encontrar el propósito de Dios correctamente. Entonces en mi caso, yo tenía mis planes, Dios tenía sus planes. Llegó un momento donde yo visité a mi amigo que es pastor y pues yo no le hablé de mis proyectos. Yo solo recuerdo que él me dijo, mira, Dios me muestra tu vida y Dios me muestra que sos una persona de proyectos, no sos una persona de tiendas, me dice. Entonces dice Dios lo siguiente, yo tengo planes para ti, pero ¿cuál es el problema? Que mis planes se han topado con tus planes. ¿Por qué? Porque has hecho cosas que a mí no me agradan. Otra, que has tomado camino donde yo no te he mandado. Entonces, ¿qué ha pasado? Yo había sido desobediente a la voz de Dios y por eso es de que en ese momento a mí me había ido mal en cuanto al emprendimiento. Pero cuando yo dije, entonces, si la cosa está obedecer, mirar tus planes, ¿cuáles son tus planes para mí? Pues puedo decirles que Dios comenzó a hablarme a mi vida y les voy a mentir si les digo que Dios comenzó a hablar literalmente a mi oído. No, Dios usa muchas formas, Él habla a las personas de 1000 maneras. En mi caso, Dios me empezó a hablar a través de sueños. Yo soy una persona que comúnmente sueña muchas cosas, pero realmente a mí no me sale nada de mi sueño. Pero en mi casa, por ejemplo, mi esposa es una persona que Dios usa para hablar a otras personas a través de los sueños. Entonces ella me dice, mi amor, se viene tu primer proyecto. ¿Por qué? Y ella me dice, Dios me dio un sueño y Dios me mostraba que Dios te había dado los recursos. Dios me mostraba así un paquete de dinero. Entonces cuando yo escuché esto, yo me alegré y yo le dije, gracias Dios, gracias, porque sé que es el momento, es la hora. Pero yo ya estaba preparado. O sea, yo ya sabía dónde iba a comprar mis muebles, yo ya sabía quién me iba a remodelar el lugar, yo ya sabía todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque a veces nosotros le decimos a Dios, Dios, provéeme, Dios ayúdame, pero nosotros no estamos preparados. Entonces tal vez
Dios tiene muchas cosas para nosotros, pero a nosotros nos falta dar ese paso de prepararse. Usted debe profesionalizarse en cuanto a lo que usted quiere hacer. Usted debe de tener una visión clara. Ya luego Dios va a mandar los recursos, Dios va a actuar en el momento preciso, en el momento perfecto. Bueno, emprendimos la primera barbería, Dios mandó los recursos. Pero cuando yo estaba, yo ya había emprendido la primera barbería, comencé a toparme con obstáculos. Porque la plata a veces no alcanzaba, porque no era la cantidad de clientes que yo quería. Yo sentía que de alguna manera no había alcanzado lo que yo quería. Quizás tal vez yo sea un poquito apresurado, un poquito como que bueno, pero lo cierto es de que en este momento Dios comienza a enseñarme muchas cosas que yo no sabía del negocio. Por ejemplo, la mayordomía. Nosotros somos personas que recibimos y a la hora de recibir, bueno, necesito darle gasto a mi esposa, necesito pagar la renta, necesito y comienza uno a mandar dinero de aquí para allá. Pero ¿qué pasa? Nos olvidamos del gran socio que es Dios. Entonces Dios comienza a demandar, porque Él es un Dios que da, pero demanda. Y en esa demanda, entonces Dios comenzó a hablarme y a decirme: tienes que sembrar para mi iglesia. Tienes que sembrar de alguna manera con alguna persona necesitada, con algún familiar. Pero siempre la respuesta es esa: a mí no me alcanza. Pero no es una cuestión que a usted le alcance, es una obligación suya aportar. Cuando yo entendí esto, cuando yo comprendí que yo debía también retribuirle a Dios de lo que Él me había dado, yo le agradecí a Dios por enseñarme mayordomía. Esto yo no lo descubrí, fue Dios el que usó personas para enseñarme la mayordomía. Cuando yo hice eso, entonces yo comencé a pagar mis deudas y Dios nos regaló la segunda barbería, donde estamos ahorita en San Francisco el Alto Mejías. Esta barbería rompió con todos los moldes, rompió con todo lo que yo había estudiado, porque yo creía, yo pensaba que ya sabía cómo era montar un negocio, en cuánto tiempo acreditarlo, cómo se hacía, pero Dios me enseñó que no era como yo pensaba. Ese negocio yo lo monté, les puedo decir, en un momento de crisis, porque fue en medio de la pandemia. Fue un momento donde toda la gente pues no estaba pensando en negocio. Entonces Dios dice: yo te voy a enseñar que yo puedo abrir caminos donde no lo hay. Comenzamos este negocio sin ningún centavo. Dios puso los medios para que yo encontrara el local. Dios puso los medios, los recursos económicos. Dios mandó la gente. Este lugar realmente yo no me puedo echar el crédito. Es Dios quien ha obrado, pero también creo que es el resultado de la fe que yo le he tenido a Dios. Yo le creo a Dios. Si Dios a mí me dice: mira, vas a abrir 5 negocios más, yo le creo. Dinero no tengo, pero yo le creo. Pero obedezco a la voz de Dios. ¿Cuál es el error típico que nosotros cometemos? Más cuando somos cristianos. No, yo voy a emprender porque Dios está conmigo. Y lo voy a hacer y Dios me va a ayudar. Eso no es fe, eso es arrogancia. Usted debe de esperar una voz, o sea, usted debe esperar una palabra literal. O sea, por ejemplo, Abraham, si recordamos, él no tenía hijos. Pero cuando en su desesperación por tener hijos, su esposa le dice: toma a nuestra muchacha, a la que hacía los oficios. Y él toma a Agar y tiene un hijo. Él se apresura. Pero luego un día Dios le dice a Abraham: ven, yo te voy a mostrar algo. Y le dice: ¿ves el cielo? ¿Cuántas estrellas hay? Y Abraham dice: sí. ¿Cuántas hay? No se pueden contar. Pues así será tu generación. Entonces Abraham luego tiene un hijo con su esposa. Pero ¿cuál fue el resultado? Fue el resultado de que Dios le mostró. Fue el resultado que él creyó. Entonces este es el consejo que yo les dejo. Si ustedes están por emprender un negocio, si ustedes están por empezar, oren,
pidan a Dios y que Dios les revele como le reveló a Abraham. Que Dios les revele, y cuando ustedes tengan la revelación, entonces, pum, vayan y háganlo con fe y todo les va a salir bien. Que Dios los bendiga.